Pues no, ya sé, ya llegaron Juan Zavala, Damián, mi querido. ¿Cómo estás, Arturo amiga? llegó bien temprano y es que como que todos se quieren ir temprano, Vino a ¿verdad? cabildear. Es que tenemos... Sí, vino a cabildear. Llegué y estaba así. Estábamos aquí en el Ay, chisme. Cosas que pasan que ustedes no ven. ¿Qué? ¿De qué quieren hablar? Del doctor Tú mandas, Muerte, tú mandas. de Durazo, de las leyes que ya pasaron. Yo creo, y me gustaría poner sobre la mesa, si los compañeros están de acuerdo, que hay dos narrativas de comunicación que son lo que hoy la oposición está moviendo en todos los medios de comunicación. Y tiene que ver con la censura y el espionaje, ¿no? Ayer yo veía a diputadas y diputados de Acción Nacional subidos en la tribuna de la Cámara de Diputados con cartulinas de ley espía y de censura, y me parece que es muy oportuno aclararle a la gente que nos escucha, que nos ve en sus casas, primero, que el gobierno no espía ni censura, ¿no? Segundo, que ha habido una gran cantidad de mentiras. Fíjate, yo me voy con un dicho que me parece además muy, muy ad hoc para el momento que estamos viviendo, que dice que una media mentira, ¿no?, representa una mentira muy cobarde, ¿no? Y en esa lógica, cuando yo empiezo a ver los señalamientos que hacen en la oposición de que no, nos van a espiar, nos van a censurar, y hago un análisis de veras muy serio, muy, muy serio, de qué dice la ley, de qué no dice la ley, pues nos podemos dar cuenta que son puras mentiras del PAN y del PRI, ¿no? Te voy a dar ejemplos. Fíjate, cuando hablamos de la ley de telecomunicaciones, lo que han planteado es que hay espionaje, y ellos se refieren al artículo 183, ¿no? Lo que no te dicen es que el 183 mantiene lo que establecía la ley que se aprobó en el 2014 por el PRI y por el PAN. Ojo, no quiere decir que es la misma. O sea, ampliamos derechos, hay muchas cosas muy positivas para los derechos de audiencias, obviamente para los usuarios de telecomunicaciones, hicimos más democrático el espectro, pero, ¿no?, en donde ellos se han quejado, donde han acusado de censura o de espionaje, pues dice esto, ¿no? Lo mismo exactamente, los operadores están obligados a colaborar con las autoridades de seguridad y van a procurar justicia en los términos que establece la ley. Lo mismo quedó en la ley actual. Y dice, ¿no?, que van a tener que hacer lo que dice el artículo 16 constitucional y el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es una orden judicial, confirmado por la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Dos, también nos dicen, o nos han venido diciendo, ¿no?, que supuestamente estamos afectando de alguna forma los derechos de las audiencias. Y yo cuando me pongo a revisar lo que dice la ley del 2014 y lo que dice la ley de 2025, me parece que pues dicen lo mismo. Mira, la del 2014 dice vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa. La ley actual dice vigilar el cumplimiento de los lineamientos en materia de derechos de las audiencias. La ley del 2014 decía supervisar que la programación dirigida a la población infantil respete los valores y principios a que se refiere el artículo 3 de la Constitución. La ley actual que dice supervisar la programación dirigida a la población infantil que respete los valores y principios a que se refiere el artículo 3 de la Constitución. Dice también la ley de 2014, ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones. Este escándalo que estaban haciendo, te van a poder suspender un programa de la... Estamos en la dictadura. Esto decía la del 2014. Lo que te acabo de leer, ¿qué dice ahora? Ordenar la suspensión precautoria de transmisiones que violen las normas previstas en esta ley. Lo mismo exactamente, y aquí traigo el cuadro comparativo, para que luego no digan que nos perdemos en el debate, que no tiene un argumento con datos sólidos, ¿no? Por eso hoy decidí, ¿no?, traerme toda esta información, que me parece muy importante, ¿no?, porque hay que quitarle el argumento a la oposición dato por dato, ¿no? Las afirmaciones que han dicho de censura y espionaje son falsas, ¿no? Argumentan, por ejemplo, geolocalización. Esto lo traían por todos lados. Moreira también lo traía por todos lados, ¿no? Espía, ¿no? Fíjate, el artículo 183 está en los mismos términos, de 190, ¿no?, que el 190 de la reforma del 2014. Igualito, pero a ver, no cambia absolutamente nada. Habla efectivamente de georreferenciación. Habla exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces es donde dices, ah, caray, nuevamente la oposición se está sacando de la manga argumentos políticos en una legislación que a todas luces tiene la intención de beneficiar
a millones de mexicanas y mexicanos. Porque ¿cuál es la esencia más importante de esta legislación, Adela? ¿Cuál? Pues es que le llegue Internet a todas y todos los mexicanos, que es un derecho ya constitucional. Internet en donde a un empresario... Sí, bueno, que a pero lo mejor, eso no tiene nada que ver que a lo con mejor, que nos espíen. que a lo mejor, ojo, dice lo mismo. O sea, dice lo mismo de la legislación que aprobó el PRI y el PAN. Lo mismo exactamente, ¿no? Entonces tú dices, pues ¿dónde está la censura? Pues ¿dónde está el espionaje? Y entonces dices, otra vez estos mentirosos haciendo de las suyas, ¿no? Contando mentiras a medias, ¿no? Por eso yo digo que a ellos les queda muy bien, ¿no? Que la media verdad es la más cobarde de todas las mentiras y es el sello de Acción Nacional, ¿no? Es el sello de Acción Nacional. ¿Acción Nacional quiere responder? Pues me encantaría que se enredara todo y también aquí el compañero. A ver, también no he visto que dice lo mismo. Ahorita les voy a contestar a los dos. Cómo está mal lo que están diciendo. Pero con mucho gusto. Yo dos cosas. Yo creo que yo lamento este periodo extraordinario, la manera en la que Morena criticó por muchos años y con razón, la manera en la que las mayorías entonces legislaban. Decían que al vapor, que hacían albazos, que no los incluían, que no los escuchaban. Y sí lamento que nosotros en Movimiento Ciudadano, Adela, independientemente del trato de la mayoría, nosotros tenemos convicciones, nosotros tenemos principios, tenemos una agenda, tenemos un código de ética, carta de identidad, y vamos a votar todo aquello que esté de conformidad con nuestra agenda. Por eso en materia de seguridad civil, lo que se propuso aquí, lo que se envió, pues nosotros lo aprobamos, porque es una agenda que nosotros propusimos hace 3 años, lo discutimos aquí hace 2 semanas, y nosotros pues vamos a acompañar aquellas cosas que nosotros creemos que son buenas para México, con independencia de quién esté en el gobierno, porque ahí estamos pues para hacer leyes, para hacer cambios a la Constitución, y es verdad que hay problemas, como el caso ayer que aprobamos la ley de desapariciones forzadas, que son transversales al Estado mexicano, o sea, que no se trata de un funcionario, una secretaría, se trata de problemas transversales a todo Estado y que teníamos con el PAN, con el PRI, con Morena, un Estado muy debilitado, con pocos instrumentos para hacer frente al tema de las desapariciones forzadas en el país, que es una enorme tragedia para millones de personas. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos acompañado, pero sí lamentamos mucho, incluso que nosotros hemos sido a favor de muchas de estas propuestas, no aceptan un solo cambio. Deja tú que lo aprueben, o sea, que digan, ok, que se discuta un solo cambio que plantea, yo no sé del PRI y el PAN, Movimiento Ciudadano. De lo que hemos propuesto, por ejemplo, en el tema de seguridad, de la ley de inteligencia y de seguridad, nosotros propusimos que sea el Senado, donde hoy tiene mayoría Morena, por cierto, que sea el Senado el que vigile la estrategia de seguridad, que el Senado de la República pueda pedirle información y que haya una rendición de cuentas cada 6 meses al Senado de la República. Ni siquiera se admitió a discusión temas de ese tipo que sí lamentamos, porque se podría enriquecer, podría haber, ellos son la mayoría, pero no son todo el país. Nosotros tuvimos 6,5 millones de votos y estamos ahí hablando por esas 6,5 millones de personas. Y muchos de esos temas, estoy hablando de la ley de seguridad, se podrían haber aclarado si con algunas reservas, yo planteé algunas, pero algunas que ellos incluso plantearon, se hubieran aceptado y las hubiéramos aprobado. Yo, respecto a la ley de telecomunicaciones, que vamos a ir a votar en unos minutos, no sé qué vaya a decir Damián, lo escucharé y contestaré, pero yo sí lamento mucho que el PAN haya decidido, particularmente el PAN, del PRI no espero mucho, pero que el PAN haya decidido votar. Son lo mismo. Que el PAN haya decidido votar en contra, y te voy a decir por qué, Adela. Porque el producto de la ley de telecomunicaciones es un triunfo de la oposición, de la alternativa, de la sociedad civil que se organizó y que denunció ese artículo 109 que primero Morena defendió con todo, diciendo que era el bloqueo de plataformas, que te acuerdas que decía la agencia de restauración digital podía bloquear contenidos y luego dijeron que era por un tema fiscal, no es cierto. Así venía, lo denunciamos, se hizo un parlamento abierto, se hicieron más de 80 cambios al dictamen. Por primera vez desde que inició la legislatura. Lo que tiene que ver con esa parte de... eso se eliminó, pero hay muchos otros temas. Primero venía todo el tema de las facultades en materia de telecom, estaba concentrada en una sola persona. Ahora se logró que fuera un órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, 5 comisionados ratificados por el Senado. Se volvió a integrar el tema del derecho de audiencias.
Se ha hecho mucho escándalo sobre, el PRI nos ha dicho que nosotros votamos el espionaje. Ese artículo, el 183, es idéntico al 190 que tenía la ley anterior, que dice que se puede solicitar la localización geográfica en tiempo real. Ahora dice que es sin autorización judicial. No es cierto, eso se tiene que leer de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que se requiere una autorización judicial para esos casos en concreto. Si el argumento va a ser, bueno, es que ya no hay jueces autónomos independientes, pues entonces ya no vayamos al Congreso a hacer... Ese es otro. Que estoy de acuerdo. Sí. Estoy con nosotros, vamos a analizar y vamos a votar contra. Claro que sí, pero entonces ya no vayamos entonces a hacer política, porque entonces ya desde esa reforma no hace sentido hacer política. Yo lo que creo, más allá de todos los cambios que el movimiento ya no impulsó y que se incorporaron al dictamen, sí lamento que se haya votado el contra al final, Damián, porque sí me parece que hay una cosa en la que hablaba Carlos Castillo Peraza, que es el diálogo útil. Y en este caso me parece que decir que no es darle la razón a muchos de los más radicales de Morena. Pongo el caso del presidente del Senado de la República, que se niegan a dialogar, que desprecian el diálogo, que desprecian a los que son distintos a ellos. Y aquí se hizo un esfuerzo. Esta es una victoria para nosotros, esta es una victoria de la sociedad civil, y que se diga por un artículo 2, porque eso fue lo que yo escuché de los senadores del PAN en una rueda de prensa, vamos a votar en contra. Nosotros no lo compartimos, y por toda esta serie de avances, que no son pocos, ahora son más de 80 al dictamen, positivos todos, prácticamente todos. Claro que tenemos reservas, claro que hay artículos donde tenemos diferencias, pero tenemos que acompañar este dictamen. Mira, déjame hacer una serie de comentarios y luego desenmascarar aquí la manipulación del gobierno. Gobierno, porque hoy en la mañanera salió con la misma cantaleta el titular de la agencia, y pues ya lo traen aquí impreso en sus hojitas, porque eso es lo que hacen, ¿no? Y en este tema entiendo y he escuchado a Movimiento Ciudadano que se ha defendido por la crítica que ha habido en el tema. Primero, todos han dicho, yo he dicho, pero no solo yo, sino en tribuna han dicho, que hubo grandes avances en telecomunicaciones de la propuesta original a la final. Y no solo lo han dicho, sino que lo han señalado, y yo lo señalo, como un ejemplo de que sí sirve la oposición. Mucha gente dice, ¿para qué sirve levantar la voz si no hay votos? Para eso. Si tú visibilizas un tema, logras que la sociedad se involucre, haces que reaccionen en ocasiones. Ha pasado pocas veces con Morena, pasó en vivienda, que creo que le vieron y dijeron, ay, esto sí está prendiendo, ¿no? Y pues, lo hicieron para mal, creo yo, con el tema del ISSSTE, ¿no? Y en este caso. Pero qué bueno, porque en efecto, gracias a esa presión, visibilización, apertura, que se escucharon, y déjame decirlo, al presidente de la comisión que tienen, porque es una persona, Javier Corral, que antes estaba en el PAN, que le tocó impulsar la ley vigente, esa que hoy critican, sí, claro. No se explica sin la cabeza de la nueva ley de telecomunicaciones de Morena, ¿no? En ese contexto, a mí me parece una muy buena ley, no perfecta, la anterior, pero buscabas romper con el dominio y el poder de las televisoras. Hoy el contexto es otro, y el poder lo tiene el Estado. En aquel momento nos pusimos de acuerdo para quitarle poder a las televisoras, radio y demás, y metimos todas las cosas más duras que se podían. Hoy el temor está en que el Estado es el poderoso y que el ciudadano no tiene. Entonces hay que pensar las cosas como son. Bueno, muy bien. Dicho eso, la bronca de todo el periodo extraordinario es que, son 16 temas, no todos son, digamos, de la máxima relevancia. Decían, sí estaba listo el dictamen de trataba, ¿no? Pues felicidades, pero el tema era guardia, digamos, seguridad pública, inteligencia, sin que no sea importante los otros, pero los grandes eran complejos. El problema de lo que estuvieron haciendo, de presentar 12 horas antes el documento final y demás, es que estos temas no se pueden debatir y en su caso componer. Están llenas las leyes de cuestiones que empoderan al Estado frente al ciudadano y que le dan herramientas sin control. No es que no deban de tener. Yo soy partidario de que el Estado tenga herramientas para combatir al criminal, al delincuente. Lo que no estoy de acuerdo es que traten al ciudadano de bien como delincuente. Porque no puedes, sin control judicial, en algunos casos, ni siquiera en todos, porque en algunos por la urgencia necesitas actuar, pero debe de quedar registro de quién entró
y poder explicar después por qué andabas investigando a tal o cual persona y poder llevarlo a rendir cuentas. Como se puso, fíjate, otro ejemplo que sí funcionó, en los cambios que se le hicieron a la ley de desaparecidos, que se dijo, ¿sabes qué? Oyendo a las organizaciones, le adecuaron y pusieron que quede un registro, ¿no? De todo para poder después tal. Ok. No todos los casos son de autorización judicial, pero algunos sí. Cuando tú ves el combo, porque es un combo de facultades que trae la ley de Telecom, la ley de investigación del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia con el tema de seguridad, la ley de población con el tema de la CURP y CURP digital, que ahorita me pongo, la ley de recursos de procedencia ilícita con la Facultad de Hacienda para tener acceso a cualquier documento, no para persona políticamente expuesta, para cualquier persona, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con eso? ¿No? Entonces entiendes, la ley de la Guardia Nacional, dices, no, espérame, es que estás haciendo un sistema empoderándote que claro que con un mal uso puede prestarse a abusos de autoridad, a espionaje y a vigilancia, no digo que en cualquier momento. Dicen, es que este artículo era igual que el otro. No, yo no he alegado que no. Yo no he alegado que no. Mira, ya me quitó mi lápiz. Me pongo nervioso. Es el mismo. Ahí hay otro. Sí, pero no tiene el mismo efecto. Ahí está la trampa y la manipulación. ¿Por qué? A ver. Porque a las leyes que remite Claro. es donde les quitaron Claro. la autorización judicial. Es lo que yo le iba a decir a Arturo. Pues, pero, pues, o sea, es que, perdón, pero yo no estoy con unas notas. O sea, estas notas son mías aquí y está en blanco. Lo digo porque leí todas las leyes y todos los artículos, no un resumen de ChatGPT y ni un resumen que me hicieran. Y con mis ojos les puedo decir ahorita que, por ejemplo, si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales no cambió, y lo digo porque yo creo que es de buena fe de ustedes, revisen nomás lo que estoy diciendo, pero ¿qué tal la ley de la Guardia Nacional? ¿Qué decía el artículo de la Guardia Nacional que permitía la localización? Previa autorización judicial. Sí. Y acorde al 16, el 16 no dice autorización judicial para localización, el 16 dice que nadie puede ser molestado en su persona ni en sus bienes, sino por mandamiento de autoridad competente. Autoridad competente puede ser para algunos casos judicial y para otros casos administrativas. De hecho, es el alegato que hace Hacienda para congelar cuentas, que la Corte le ha dicho, tienes que ir con un juez, y se enojan. Pero claro que lo intentan. Bueno, le quitaron eso. Así lo tacharon. Decía autorización judicial, se lo quitaron. ¿Por qué? Pregunto yo. ¿Por qué no se lo regresan, pues? Para que ya no haya debate. ¿Por qué no va a haber optaron por quitarlo? corruptos. Okay, va. No estoy hablando de los jueces, ¿eh? Es otro tema. En efecto. Pero ya no va a haber. En efecto, no, pero entiendo la lógica de no, pues es que si no, ¿cómo? Pues no. O sea, pero no solo eso, sino que la ley de seguridad, la ley de investigación, del Sistema Nacional de Investigación, en su artículo 12, le da una super facultad al titular de la Secretaría, que va a tener acceso a todo. No necesitas otro artículo. Con ese artículo, sin autorización judicial. Léanlo. Datos, registros, datos telefónicos, dice todo. Entonces, cuando tu ley de Telecom, que en efecto se queda igual, pero que a las leyes que remitía no existía un artículo que dijera que sin autorización judicial podían hacer eso, no era el mismo supuesto. Hoy no es que te cambian acá, sino que el efecto de las otras leyes es que te van a poder tener geolocalización sin autorización judicial, y es tal cual, y si quieren leemos el artículo vigente de la Guardia Nacional y leemos el artículo que están proponiendo, y si quieren leemos el artículo de la ley de investigación. Entonces, pero ni siquiera es el tema más delicado, Además, no puedes comparar que una comisión que va a nombrar la presidenta de la República de manera directa y que va a depender de una agencia subordinada al poder, sea lo mismo que una facultad que tenga un órgano autónomo, que pasaban los comisionados por unos requisitos altamente, digamos, técnicos, por un comité que estaba el Banco de México, el INEGI, el INAI cuando existía y el INEE, que hacían evaluaciones, que escogían a los mejores y que de eso se le proponía al Senado. Por eso salían por unanimidad. Ese órgano es el que hacía los lineamientos para esto. Hoy va a ser la dependencia del gobierno. Entonces, aunque sea la misma, el solo hecho de haber encargado el encargado, uno autónomo y el otro no, te hace la diferencia. 3,
no me pueden decir, aunque estuviera igual, yo creo que hoy, que no estaba, debería de reforzarse, porque ya probaron que se abusan. ¿O no nos acordamos aquí el listado de personas que les mandaron pedir a Telcel, perdón que dije la empresa, su geolocalización? Pues ahí estaba el coordinador de Morena. Sí. Porque ni siquiera solo era para la oposición. ¿O no? ¿Y quién lo pidió? O sea, entonces hubo todo un escándalo de perfiles políticos de todos los partidos, en donde ya intentó el gobierno, aún con la ley vigente, que pedía autorización judicial y nunca mandaron autorización judicial. Entonces, claro que es pertinente. Ahora, déjame salirme ahí, ni siquiera es el tema central. ¿Cuál es? Para mí, en Telecom, censura. Y claro que sí. Es que era igual que la ley vigente en la materia es de 2017. O sea, ¿a quién quieres engañar, pues? La ley vigente en la materia es del 2017, no del 2014. Todos los partidos políticos presentaron una propuesta de reforma, juntos, para quitarle al Estado la facultad de suspender transmisiones, porque en efecto se consideró un exceso de la ley del 2014 y se corrigió en el 2017. Es un hecho, está firmada por todos. Y se quitó. ¿Por qué? Porque se interpretó que podía representar un abuso del Estado hacia los medios. Cuando se puso en el contexto de te queremos regular, acabar con tus actos duopólicos, digamos. Y fue un exceso. De hecho, fue muy señalada, porque una cosa es que se vote a favor en lo general y otra cosa es que no se señalen los temas en lo particular. Por ejemplo, hoy van a votar seguridad pública, entiendo, los senadores a favor, pero van a señalar algunos horrores que trae, como por ejemplo, meten el inconstitucional mando único, le van a poder quitar las policías municipales a los municipios. Pues claro que eso está mal. No quiere decir que votas en contra de toda la ley. Apoyas la ley porque trae una buena visión, pero traes esa en partido. Pero bueno, entonces se corrige, pero para acabar el cuento, la Corte, Adela, ya dijo que es inconstitucional. Eso. Ahora, hoy dijo todo. Por vicios en el procedimiento. Por todo, pero tú todo lo tumbó, todo. Sí lo tumbó, eso es verdad. Todo. Derechos de audiencia, yo sí creo que tanto derechos de audiencia como opinión e información deben de estar. Sí, sí, también. No creo que un órgano dependiente del gobierno pueda decir a cualquier tele y a cualquier radio, te suspendo. Y eso no está vigente al día de hoy. Digan misa, den las vueltas que quieran, no está vigente al día de hoy. Entonces, claro que tiene un riesgo. Por eso es que creo que se valoró, pero no se le quita todos los logros. En efecto, es algo muy positivo, aunque es un retroceso a lo que había. Porque aquí desapareciste un órgano autónomo. Yo reconozco que los matices y la postura sensata que hace Damián, pero no es lo que ha hecho, por lo menos las personas que he leído del Partido Acción Nacional, del PRI, diciendo que nosotros acompañamos esta ley censura. No lo comparto porque otra vez creo que Damián ya dijo algunas. Me parece que volver a poner en la ley el tema de la consulta pública que tiene que hacer la comisión, pues no es menor, que tiene que escuchar a todos los concesionarios, que tiene que escuchar a todas las empresas en materia de comunicaciones, no es menor. El avance en las radios comunitarias, sociales, indígenas, también me parece que es muy importante. No son cosas menores. A veces nos centramos en toda esta parte, digamos, de los grandes medios, que es muy importante para el país, pero también está toda esta parte que se les da por primera vez publicidad oficial, que también me parece relevante, la posibilidad de tener pauta a las radios comunitarias y sociales. Yo estoy de acuerdo con Damián. Para mí, el modelo que había logrado el Estado mexicano, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, era un ejemplo de verdad a nivel mundial. Sí. Ahorita lo que pasa es que ya fue hace una década, pero fue el que le puso un alto a una empresa en el sector de telecomunicaciones, a otra empresa lo declaró preponderante en el sector de radiodifusión, quitó la larga distancia, quitó esta cosa que había antes, que era el que llama paga. O sea, el Instituto Federal de Telecomunicaciones sí tuvo muchísimos logros. Me parece que fue otra vez de estas cosas que Morena llegó y dijo, hay que quitar a todos sin ningún razonamiento de fondo. Incluso el presidente López Obrador, por ejemplo, con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, nunca se metió y nunca lo criticó, porque yo creo que había visto los resultados de esa política pública. Agarraba a la COFESE, agarraba al INE, agarraba a otros, pero al IFT no. Yo estoy de acuerdo que es preferible un modelo autónomo que un modelo como el que se está proponiendo, pero también es verdad que pasa en muchos lugares del mundo que depende la regulación de las telecomunicaciones del gobierno. Esa es una preferencia política pública. Ahora le vamos a decir al gobierno, si no da resultados, pues
te aprobaste este modelo y ahora hazte cargo. Yo creo, digo, en lo que dice Damián, yo de verdad lamento porque sí creo, Arturo, que si en muchas reservas las hubieran aceptado discutir y hubieran escuchado algunos de los planteamientos, creo que muchos temas, el que decía Damián, porque yo lo estudié también, ese que decías de la Guardia Nacional, se pudo haber hecho una redacción muy clara que no dejara lugar a interpretaciones. Pero en eso que dice Damián, efectivamente dice, bajo el mando y conducción del Ministerio Público, remite al 16 constitucional. Más adelante dice, previa autorización fundada y motivada de la autoridad judicial, realizar la intervención de comunicaciones. Intervención. Presiones, por eso. Es otra cosa. Eso le aplica a la intervención, a que te cuelguen el teléfono. Sí. La geolocalización no. No lleva Ese es el primer párrafo. Por eso, pero en el 16, la interpretación de la Corte, como tú dijiste ahorita, es que la autoridad competente sí es un juez. Tú ahorita lo dijiste. ¿Me dejas leer cómo estaba vigente? Sí. Es verdad, empezaba diciendo que era bajo autorización judicial. Y el resto. ¿Por qué crees que lo quitan? Pues lo mandaron acá, pues por mala técnica. Yo creo que es una cosa que se hubiera podido haber aclarado si hubieran estado dispuestos a discutirlo. Yo creo que otra vez decir, yo con lo único que estoy en desacuerdo es que mucha gente que no eres tú, pero del PAN y el PRI nada salió a decir que nosotros respaldamos a la ley de censura por ese artículo, por decir que ahora van a poder ingresar a tu teléfono sin autorización judicial, lo cual sabemos que eso no es verdad. Creo que sobre los otros temas que pone Damián a discusión, pues hay mucho más margen que me parece interesante discutirlo y que son diferencias que podemos tener sin llamarnos corruptos, sin llamarnos, como lo suele hacer Morena, sin llamarnos que estamos defendiendo un régimen de privilegios. En eso, digamos, coincido con Damián en ciertas diferencias que tenemos respecto a nuestra interpretación de la ley, pero yo creo que sí hay que reivindicar cuando se hace política, cuando se atiende al diálogo, cuando se atiende a las críticas de la sociedad civil, y me parece que los avances que se tuvieron no son menores, y otra vez, por ese tipo de avances, nosotros vamos a ir a favor. Yo también puedo entender que les preocupe el conjunto de reformas, pero entonces otra vez, pues sería entonces en este conjunto de sucesos que están ocurriendo en el país, entonces mejor ya no vayamos al Congreso y ya no vayamos a debatir porque es problemático de por sí el contexto nacional. A ver, dicen aquí, te voy a leer un mensaje. Adelante. Dicen, Arturo, haz lo tuyo, maroma. No, a ver, en boca del mentiroso lo cierto se vuelve dudoso, ¿no? Y ese dicho aplica para lo que ha dicho aquí Damián y lo que ha dicho también. No es maroma. A ver, vamos por partes, porque yo, de veras, a veces me quedo impresionado de la cantidad de mentiras que se dicen en esta mesa, ¿no? A ver, desmienta. El artículo 182, que es el de colaboración con la justicia, y es donde dicen que ya no va a haber orden judicial, ¿no? Que es el 189 de la ley vigente, ¿no? Dispone que la colaboración será mediante mandato escrito, fundado y motivado de la autoridad competente en los términos en los que establece la ley. ¿Qué establece la ley? Sí, exacto. Artículo 16 constitucional. Y vámonos también al Código Nacional de Procedimientos Penales. Señalan que se requiere una orden judicial para solicitar que una línea se localice en tiempo real, criterio confirmado por la Suprema Corte de Justicia. Pero no me voy a detener ahí. Vámonos al 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice claramente qué establece o qué significa la localización geográfica en tiempo real y la solicitud de entrega de datos conservados. Y dice, cuando el Ministerio Público considere necesaria la localización geográfica en tiempo real o entrega de datos conservados por los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios y aplicaciones y contenidos de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea que se encuentra relacionada con hechos que se investigan, el procurador, el servidor público o a quien se le delegue esta facultad podrá solicitar al juez de control del fuero correspondiente en su caso, ¿no?, para que pueda entonces tener la suficiencia necesaria la autoridad investigadora para tener información respecto a los actos de investigación. Y deja más claro todavía, en la solicitud se van a expresar los equipos de comunicación móvil que están relacionados con los hechos que se investigan, señalando motivos,
indicios, sustentando la necesidad de localización geográfica en tiempo real o la entrega de datos conservados, su duración y, en su caso, la denominación de la empresa autorizada o proveedora del servicio de telecomunicaciones a través de la cual operan las líneas, números o aparatos que van a ser sujetos a la medida. ¿De qué hablan, Damián? De otra ley. Es que es increíble. No. Es que es increíble. Es increíble. Mira, Date todas las maromas que quieras. no es maroma. ¿Cambiaron o no la Guardia Nacional? A ver, ya se va la Guardia Nacional. Espérame. Ya tenía gracias. una clase. No, Ya tenía una clase. Una clase para que aprendas un poquito de derecho, pues, ¿no? Luego, vámonos a la CURP Hasta con vuelta invertida. CURP biométrica, ¿no? Doble Ahí salto, te va, flip ¿no? mortal. ¿Quién podría estar de acuerdo, no? Porque ahora dicen, es que los datos biométricos están en peligro y Damián corre por todos lados, ¿no? A ver, vamos a crear una plataforma única para la búsqueda de personas desaparecidas. Tema delicado, tema sensible. Votaron a favor todos, Arturo. Espérame. Pero entonces, ¿para qué andan gritoneando Es que es otra un ley, problema? No, es que mezclas las cosas, no sabes ni de qué Como hablas, tú te güey. fuiste a la ley de la Guardia no sabes ni de qué Nacional. hablas, güey. No te enojes, Damián. Mira, yo trato de mantener Nomás, un debate de está altura muy bien, contigo, ¿no? pero es que Y yo no respeto tus manipulen. participaciones. Ok, está muy bien. Y la respeto de veras. Y trato nomás de... no digas mentiras. No estoy diciendo ninguna Ok. mentira. Las mentiras las dices tú. No, Eres no, experto en mentiras. para nada. Eres mentirólogo, diría yo. Ley de población. Te queda perfectamente bien. O sea, mira, yo estuve contando las mentiras que decías. Y antes decías Contesta. una cada 30 segundos. Contesta. Ahora dices una cada 15 Contesta segundos. lo que dije, no te ponderadas, ¿no? Contesta Pero lo bueno, que dije. ¿no? Sigamos. ¿Quién podría estar en desacuerdo con una plataforma única de identidad para búsquedas cruzadas? ¿Quién podría estar en desacuerdo Nadie. con un registro nacional de personas desaparecidas? Nadie. ¿Quién podría estar en desacuerdo con un Banco Nacional de Datos Forenses que urge para poder localizar a Por eso personas lo aprobó. desaparecidas? Sí, pero nadie ¿Quién está podría estar en desacuerdo con que pues. todas las autoridades estén obligadas a compartir, ¿no? Un motivo o con motivo de la búsqueda? ¿Quién podría estar en desacuerdo con que haya alertas automáticas, interconexión forense, ¿no? Que tengamos una reducción de tiempos para identificar personas, ¿no? Y que tengamos una firma electrónica para los datos, ¿no? Que va a respetar la normatividad de protección de datos. Pues nadie. Y entonces, como bien lo dices, yo no entiendo de dónde se sacan los personajes del PRI y del PAN, esta alianza perversa, ¿no? Que ya debería haber desaparecido del país hace García mucho Luna, tiempo. García Luna. Hace mucho tiempo, ¿no? ¿De dónde se sacan todo esto? Sí, y hay que recordar algo. Los únicos que espiaron, Damián, fueron ustedes. Y les valía madre absolutamente la ley, ¿eh? O sea, Pegasus, ahí están los casos. Pues, los a únicos que nosotros nos espiaron fueron ustedes, Arturo. ¿no? Los únicos que espiaron Mientras fueron los tú andabas gobiernos de del amiguito PRI. con ellos, a nosotros nos es espiaban. increíble, ¿no? Entonces, el cinismo, la hipocresía con la que se presentan a estas mesas vestidos de monjas, ¿no? Y tratando de dar misa, ¿no? Y de decir y explicar con una moralidad que pareciera que fueran entes superiores, no les queda porque ya supimos cómo gobiernan, Adela. Gobernaron de la patada. A ver, quitemos todo esto. ¿Qué obra importante hizo Vicente Fox? Ni una. ¿Qué obra importante hizo Felipe Calderón? Bueno, sí, dos. Una barda que pretendía ser refinería y una estela de luz que no sirve para nada en Paseo de la Reforma. ¿Qué obra importante hicieron los aliados del Partido Acción Nacional, del PRI, Enrique Peña Nieto? Bueno, ni el tren insurgente lo acabó, lo tuvimos que terminar nosotros. ¿Qué obras hizo Andrés Manuel López Obrador? El Tren Maya, el tren del Istmo de Tehuantepec, caminos rurales, el AIFA, es decir, la plataforma de energía solar más importante realizada en Sonora. O sea, somos distintos completamente distintos. Por eso la estrategia de comunicación de Acción Nacional ha tratado de mancharnos con lo que ellos son. Ellos sí fueron narcogobiernos, condenados y emborrachado el señor. Es el único sentenciado, ¿eh? Y se los vamos a repetir cuantas veces sea necesario, porque la condena no es de 2006, la condena es de 2023, de hace apenas 2 años, ni 2 años, ¿no? Entonces, Listo. a mí que no me vengan a esta mesa a tratar de dar clases de moral y de política, cuando nosotros sí estamos dando resultados. Si no, pregúntale allá afuera a la gente, no a los comentócratas. ¿Qué opinan hoy de que reciben más del 25% de ingresos las familias mexicanas y mexicanos?
Pregúntale a la gente qué opina de que recibe un 135% más de salario mínimo. El que nunca Pero eso subieron. ya lo hemos hablado. No, es que es importante reiterarlo. Por eso allá afuera, el principal termómetro es electoral. ¿Quién te va a juzgar? Ni tú ni yo. Vamos a votar. Bueno, ¿cómo vienen las encuestas? 70% Pues vamos a popularidad. ganar 15 de 17 estados y 2 estados que están ahí pendientes probablemente los ganemos también. Vamos a quitarles Nuevo León y vamos a quitarles Chihuahua. Y las diferencias de Morena en todos los estados son superiores en un 10 y en un 15% a la elección pasada. Entonces, ¿la gente está equivocada? ¿El pueblo está equivocado? ¿O los que están equivocados son ellos? Lo pongo sobre la mesa. A ver, ¿quién quiere? ¿Ya? ¿Quién quiere hablar? Me toca, sale. Pues miren, para quien nos esté escuchando, no hay mejor prueba de que no tiene defensa que se ponga con la cantaleta de siempre, ¿no? No más que ahora ya no le sale, pues, porque hablan de García Luna, pero resulta ser que el jefe de la oficina de la presidencia de AMLO está acusado de moverle el dinero. Entonces, Demostrado. Yo aquí, Con pruebas, condenado. Acusado. Ah, Le es cancelaron muy a su distinto. casa de bolsa Ah. por transacciones. De hecho, las transacciones sí están comprobadas porque el gobierno de México fue el que demandó para que regresaran la lana de eso. Entonces, el gobierno de México de Morena es el que empezó esa historia, Demostrado. ¿no? Bueno, pues es que dile a tu gobierno, pues, ¿no? Entonces, a mí, a ver, ¿a quién estoy defendiendo aquí que le movía la lana a García Luna? Ustedes defienden al que le movía la lana a García Luna. Así es que, mira, ahora tú resulta. calladito se Ahora ve más resulta. bonito Ahora resulta, ¿no? con el tema de García Ya no Luna, tiene que hablar de resulta Genaro que es García Luna, pero su vamos a seguir hablando. amiguito, su amiguito. Vamos a seguir hablando de Genaro García Luna, Le que les movía duela. a mí, pues, no para nada, que Pues se sí me te funda en el duele, bote. sí te duele. Resulta ser que el jefe de la oficina de la presidencia de López Obrador le movía Es el falso. dinero a García Luna. Son dichos. ¿Dónde están las pruebas? Ay, pues es que las sale. mentiras a Maroma, sale. No te enojes, no te enojes. No me enojo, estoy feliz. Dos. Sí, se te nota mucho. Vamos a regresarnos al tema que no pudo contestar. Fíjate nada más. Yo aquí dije, porque hice una explicación puntual. Dije, se lo dije a Juan Ignacio, que sé que de buena fe está escuchando, digamos, el debate, ¿Tú porque también acá... eres Juan Ignacio? ¿O solo Sí, pero Juan? Juan, pues no puedo. Bueno, Bueno, para Juan, perdón, no te diferenciar. Confundir. para- No, porque así me llamo, y con mucho Y orgullo. Juanito también. ¿O te Juanito no. molesta? Porque Juan no viene con líneas discursivas, pues, y la cantaleta, que si la barda y que si tal, ¿no? Y presumiendo un tren que no mueve a nadie y una refinería que no Que generó refina 500,000 y que no sé empleos. qué. Y que la... No, O sea, pues sí, yo agarro ¿cómo medio le- billón de ¿sabes pesos. por qué ganamos No, ¿qué Yucatán? escuchas, pues? ¿Sabes por qué ganamos No, Yucatán? ¿qué escuchas? Por el Tren Maya. Escucha, Están perdidos. escucha. Ahorita decías que no sé qué. Claro, yo agarro medio billón de pesos y se lo meto a cualquier estado y genero crecimiento. De hecho, es más, está bien interesante porque puedes ver las tasas de crecimiento de Tabasco por el tema de la refinería. Cuando le metieron la refinería, pues claro, estaba en el cielo, nomás que verlas ahorita, están hundidas. O sea, se tienen que hacer proyectos que tengan desarrollo. Yo sí creo en el proyecto del tren. Nomás que se gastaron 3 veces más la lana que se iban a gastar por corrupción y por falta de planeación. Y está vacío, pues. Y lo acabo de ir a ver, por cierto. Y muy bonito, qué lástima. Pero está vacío. Pero bueno. Entonces, ¿cuál era el tema acá? Yo dije, el Código Nacional de Procedimientos Penales no lo cambiaron. Yo dije. Y se llevó 15 minutos leyendo el Código Nacional de Procedimientos Penales. Que yo dije que no cambiaron. Y no, miren qué bonito está. Vean. Sí, nadie está hablando ¿Y de entonces eso. quién ¿no? espía? Luego, agarra. Es que él hablaba de otra ley. No. Él hablaba de, Ahí voy, de no, un no. conjunto Sí, es un de conjunto. leyes Es- que estamos Regrésame, utilizando para tener el control Ya, del Estado y para ser verdaderamente una dictadura perversa. Eso es de lo que él habla. O sea, fíjate Déjalo cómo- hablar, Sí, déjalo exacto, hablar. porque no quiere que se argumente. No, dice, va. Y luego se pone a hablar de la ley de desaparecidos. Claro. Ve la votación. Sí, todos Se votó por votaron, unanimidad. sí. Salvo el PRI. Pero ¿cómo se quejan? Su aliado, el PRI, votó en contra. Dile al Y PRI. varios de ustedes se abstuvieron. No, Varios. votó a favor. La mitad se abstuvo. Del PAN, claro. El PAN votó a Una favor. gran cantidad de abstenciones. Sigue teniendo riesgos, ¿eh? No es que esté perfecta. Y sobre todo no soluciona el tema de desaparecidos. Porque todo está hecho para encontrar desaparecidos. Lo que quieres es que no desaparezcan a la gente, ¿verdad? Pero bueno, se votó a favor. ¿Qué problema trae? Para que veas cómo sí es importante cada ley. Que ahí mismo, con el pretexto ¿De cuál ley vas a hablar ahorita? de los desaparecidos, meten una ley anexa, la ley de población, y ahí está la manzana envenenada. La CURP, completamente, y al que me esté escuchando, nomás escuche esto, tal cual. CURP, obligatoria como identidad. Está bien, yo no me pongo eso.
Es un sinsentido que vayan a duplicar porque hay toda una base de datos para adultos, pudiste haber complementado para niños, pero digamos, está bien una identificación. Luego dicen, pero es que es voluntario que le entregues información, pero es obligatorio para trámites públicos y privados. Entonces, pues, ¿quién fregados no va a tener una CURP si es obligatoria para hacer trámites y servicios privados? Y luego le dicen, tú tienes que entregar cada que hagas cualquier cosa, incluida con un ente privado. Y luego hacen una CURP digital. Eso te da un registro de cualquier compra, movimiento Todo, y lo que sea. te la piden, ¿no? Para la agencia. Para Amazon y para... No, así viene en la ley de población. Público y privado, cualquier trámite y servicio sin corchete. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué tiene que el gobierno darle un seguimiento así a un ciudadano de bien? Que se lo den un delincuente cuando tengan elementos. Pero que el gobierno pueda saber exactamente qué compras, dónde compras, por qué. Luego, geolocalización, que ahorita me voy para allá, y todos los biométricos y demás. No estoy de acuerdo. Sin control, es lo que estoy diciendo. No estoy de acuerdo. Si Morena quiere eso y cualquier otro piensa que está bien, asuma su responsabilidad. Yo creo que está mal y sé perfectamente lo que estoy hablando porque ahí dice el artículo ese, ley de población, ¿no? Ok. Luego la localización, toda la maroma que escucharon. Déjenme leerles qué decía la ley de la Guardia Nacional. Digo, pues es que parece que lo tengo que volver a hacer. Ya lo dije. A ver, contéstame eso. Y luego, con muchísimo gusto, cualquier otra cosa. Y a solicitar por escrito previa autorización del juez de control. Bueno, gracias por concederme. ¿Me lo concedes que es verdad? Sí, correcto. ¿Sí? Ok. Así está la redacción. Previa autorización judicial, decía para la Guardia Nacional, se lo quitaron. Lo quito. Todo este rollo y la interpretación que él dice es una interpretación. No es cierto. No dice autorización judicial. Léeme el artículo 16 donde dice autorización judicial para de acuerdo localizar. a la normatividad Gracias. No puedes. aplicable, Gracias. Código Penal Federal. Gracias. No. Es que, a ver, ¿no eres Estás abogado? hablando, soy abogado. Ah, no, pues Estás no hablando de parece. otro de este. Estás en autoridad competente. Si hay una ley específica que determina las reglas, ese artículo Hay lo va a una ley aplicar. específica, No el hay- Código Penal Federal. te y lo el acabo de la leer. Guardia Nacional, Te lo leí. que le da una facultad adicional. Luego, artículo 12. Vean esta cosa, güey. No nomás escucho, pues es público. Vean este artículo de la ley de inteligencia, ¿no? Y díganme si les parece razonable que esto no tenga algún tipo de control. Es todo lo que estamos pidiendo. A ver, artículo 12 de la ley de inteligencia. Déjame llego, ya llegué aquí. Ahí les va. Secretario de Seguridad Pública tendrá las siguientes facultades. A ver. ¿No? Sale. Pum. Te vas a la fracción. Solicitar a las instituciones de seguridad pública y a los demás entes públicos, así como en su caso a entes privados, se permita la interconexión de la plataforma a sus sistemas de inteligencia de seguridad pública, así como el envío de información contenida en cualquier registro administrativo, entes públicos y privados, que contenga datos como los vehiculares de placas, biométricos, telefónicos, registros públicos de propiedad y del comercio, registros de personas morales, catastros, registros fiscales, registros de armas de fuego aseguradas, obviamente, comercio, personas prestadoras de servicios de seguridad privada, padrones de personas detenidas y sentenciadas, servicios financieros, bancarios, de transporte, de salud, de telecomunicaciones, empresariales y comerciales, registros en materia marítima y todos aquellos de los que se puedan extraer indicios, datos o información para generar productos de inteligencia en los términos previstos en la presente ley. En ningún lado le ponen el candado de autorización judicial. No, Yo esa que no estoy la trae. diciendo, güey, yo Esa que no estoy la trae. diciendo, pónganle candados. Claro que tiene que haber. De hecho, es lo que me gustó de la ley. Es una buena idea tener un sistema interconectado. De hecho, existía un sistema nacional de información. Es una buena idea. Nada más, ponle controles ante y ex post. Unos judiciales y otros no. Yo no soy radical. Parlamentario. No todos tienen que ser judiciales. Entiendo el día a día. Claro. Pero lo que sí debe de quedar es para que tú, que es nuestra obligación, defenderte a ti, no defender a Palacio, defenderte a ti que nos estás viendo, ¿no? Que tú no puedas ser molestado porque las pesquisas están prohibidas en México. No puede la autoridad decir nomás, vamos a ver a Adela cómo se está comportando y meterse a ver lo que sea. Eso está prohibido. Tiene que haber Van a aburrir. una investigación previa
porque se presuma Sí, claro. que tú eres Hay una un delito. delincuente. Porque, claro. Y si no, tendrías que castigar a la persona. Entonces, van a caer en excesos. bueno, yo y lo que digo abusos. es, ese es el tema. Y sí, claro que están ligadas la ley de inteligencia con la ley de seguridad, con la ley de la guardia, con la ley de desaparecidos, con la ley de población, con la ley de telecom y con la ley de procedencia ilícita. De hecho, deben de estarlo. Deben de estarlo. Se hablan, son temas similares. Entonces, claro que tiene facultades que con mal uso pueden resultar en abuso de autoridad. Para alguien puede ser no suficiente para votar en contra de una ley, yo respeto eso. Para otros puede ser suficiente para votar en contra de una ley, sin duda, ¿no? Y eso no implica que nadie esté, digamos, rechazando la facultad de legislar. Para eso es el Congreso. A todas estas leyes, cierro con esto, si le hubieran dado más tiempo, ya con los documentos finales, creo que se pudo haber logrado un acuerdo, si es verdad que lo que quieren no es hacer eso. Porque hoy, como está quedando, claro que permite ese actuar indebido del gobierno. Y repito, no estamos hablando de, ¿lo irán a hacer? Sí, no, así no ¿Sí se o no puede. presentan en la No. mañanera datos privados personales, financieros de personas? Es ilegal eso y lo es hacen. ilegal, sí. ¿Sí o no quisieron los datos de localización de políticos de su propio partido y de otras personas, periodistas y demás? Este gobierno de Morena, o sea, los mismos, pero en el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Que están ahorita empoderados. Sí, pues. ¿Sí o no siguen usando las herramientas de espionaje? De hecho, están los reportes públicos. Pues los que criticamos el espionaje fuimos nosotros, desde el PAN. Porque tú, aquí mezclan. Yo fui opositor frontal al gobierno en ese entonces. Y había una lista de personas espiadas, entre las cuales estábamos, pues. ¿No? Entonces, ¿de qué me están hablando? Hay que acabar eso. Prometieron ser distintos. Hay que acabar eso. Que la respuesta sea, es que en el pasado lo hicieron. Ese es tu discurso. Y entonces, ¿para qué ganaste? Hay que cambiar las cosas en México. Ah, para Yo, terminar, porque sí. creo que se tienen que ir. Sí, yo digo, yo en una cosa no coincido. O sea, para mí el gran tema del periodo extraordinario de Adela es que hay una contradicción clara en la estrategia de seguridad de Morena, que es, por un lado, terminar de empoderar con todo a las Fuerzas Armadas, una tarea que, por cierto, hay que repetirlo, que ellos no pidieron, que se ha abusado de la lealtad de las Fuerzas Armadas para irles dando más y más poder y más facultades, para las cuales muchas veces ellos no están preparados porque su función es otra, es proteger al país. Pero bueno, más allá de eso, y por otra parte, querer empoderar al secretario de Seguridad Ciudadana. Y eso sí está, pues eso choca, porque sabemos que las agencias, sobre todo en materia de seguridad, digo, en Estados Unidos está muy documentado cómo se han disputado el poder la CIA, el FBI, el Departamento de Estado, la Secretaría de la Defensa. Pues aquí va a pasar lo mismo, ¿no? Digo, se puede decir, hay colaboración, me imagino que en algunos puntos en concreto, pero sí me parece que sí hay una pugna, hay una tensión dentro de la estrategia de seguridad. Por eso nosotros rechazamos todo lo referente a la militarización, todo, desde Enrique Peña Nieto, desde que inició el gobierno López Obrador, propusimos la Guardia Nacional con un mando civil. Estuvimos en contra cuando el PRI propuso y aprobó con Morena la extensión en un transitorio de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Pero por otro lado decimos, bueno, la apuesta por tener más inteligencia, más capacidades del Estado para hacer investigación y prevenir el delito, pues esa es la vía. Es que la discusión no puede ser libertad. O seguridad. O seguridad. Estoy de acuerdo, pero esa es Siempre la... estamos en construcción aquí en La Sara. Es por él. Pero esa es la tensión, efectivamente. Esa es siempre la tensión, ¿no? Más seguridad, pues entonces es menos libertad, más libertad, entonces es más seguridad. Esa es, digamos, la tensión en las democracias. Yo lo que digo es, está esa tensión, y por eso nosotros votamos en contra todo lo referente a la Guardia Nacional. En ese punto en concreto que menciona Damián, yo creo que moverle a la redacción, queriendo pensar bien de lo que querían hacer, pues ¿para qué das lugar a interpretación en un tema tan importante como un derecho humano, que es el derecho a la privacidad y a la intimidad? Es absolutamente innecesario. Y por otro lado, el tema de la seguridad, pues lo votamos a favor porque creemos que es
por la vía de la inteligencia y no nada más seguir con la fuerza bruta, mandando más elementos. De eso llevamos ya 20 años como país. No es Morena, es Morena, el PRI, el PAN los que han gobernado, y creo que tenemos que intentar una manera distinta. Coincido con la mía. Ahí sí, si se hubieran puesto más controles, como dice, no solo judiciales, parlamentarios, controles parlamentarios, que se rindiera cuenta al Senado, que el Senado le pueda preguntar, oye, ¿cómo estás utilizando esta información? Oye, esta pesquisa, ¿cómo la utilizaste? ¿Por qué pediste este dato bancario? Con eso, no todo tiene que ser ante un juez, porque es una carga burocrática, administrativa, muy pesada. Entonces, nosotros estamos en contra de eso. Yo sí diría que gran parte de la ley de telecomunicaciones está fuera del marco de ese conjunto de leyes. Todo el tema de derecho a audiencias, de publicidad extranjera, que también se avanzó mucho para evitar que se pueda prohibir cualquier contenido del extranjero, que así venía la ley inicialmente. Ahora solamente cuando sea un gobierno extranjero, lo cual me parece correcto, que se pueda suspender una transmisión si es un contenido que atenta en contra de la soberanía nacional y limitar la publicidad extranjera en ese sentido, pero me parece que tiene muchos temas muy positivos y me parece, y eso lo vamos a seguir diciendo en Movimiento Ciudadano, nosotros no podemos renunciar a la política. Y cuando hay un ejercicio de diálogo, cuando hay un ejercicio de construcción, no hay que renunciar a eso y no hay que decir, bueno, es que ya ustedes, porque entonces me parece que es darle la razón a los radicales y a los que no son pocos en Morena y a los que nunca quieren dialogar. Muy bien. Morena. Para concluir, mira, yo te diría que México tiene prisa, Adela. Fueron años de pésimos gobiernos. Y no lo digo yo, lo dice el pueblo de México y lo dice con la forma en la que eligió a sus gobernantes. Y en esa lógica, pues sí, tenemos prisa por cambiar el desastre que nos dejaron. Incluso legislativo, fueron más de 25 reformas las que llevamos a cabo en términos generales a leyes en materia de seguridad, en materia de desaparecidos, en materia de lavado de dinero, en materia ambiental, en materia de competencia económica y en otros rubros que nos parecen muy importantes. Siempre cumpliendo con el debido proceso legislativo, que es un proceso democrático, ¿no? Y eso me parece muy importante. Y en esa lógica, yo siempre he dicho que no estamos haciendo algo que no hubiéramos anunciado hace muchos años. O sea, todo esto que estamos revirtiendo es contra lo que votamos cuando éramos oposición, cuando éramos minoría. Por cierto, una minoría tratada de una forma muy distinta a como se le trata hoy a la oposición. Y eso me parece muy importante también comentarlo, ¿no? Y en ese orden de ideas, el mejor juez está allá afuera, escuchándonos, viéndonos. Y el mejor juez sigue pensando que el gobierno de la transformación es un gobierno que sí piensa en la mayoría de las y los mexicanos. Porque de haber seguido con el modelo del PRI y del PAN, hoy hay estudios estadísticos que te dirían, por ejemplo, en materia de seguridad, que tendríamos 500,000 homicidios dolosos por año. De veras, series de tiempo, proyectadas. Y lo puedo traer, lo puedo explicar con estadística pura, ¿no? De haber seguido, la desigualdad hubiera sido más profunda. Pero sí hubo más. La desigualdad hubiera sido... No, de haber seguido con ese modelo, la tendencia cambió en 2019, ¿no? Pero si no hubiera habido un cambio en la tendencia, si en 2019 no hubiera habido un cambio en la política pública, ¿qué hubiera pasado con esa tendencia? Hubiéramos llegado a 500,000 homicidios dolosos con la política pública de ellos. Tendríamos hoy un México más desigual. Un México que ya no soportaría la tremenda desigualdad social en donde ellos convirtieron a los ricos en súper ricos. En súper ricos. Y a los pobres en gente extremadamente pobre. Solamente nosotros sacamos a 10 millones de mexicanas y mexicanos. Ojo, lo dice el Banco Mundial, no lo digo yo. De la pobreza. De la pobreza. De la pobreza, ¿no? Y elevamos el promedio del salario mínimo a casi 17,000 pesos. Y el salario mínimo también lo hicimos. Entonces, pues sí, hay una gran y una enorme prisa por darle la vuelta a un país que nos heredaron quienes hicieron muy mal su trabajo, ¿no? Por eso la evaluación es terrible. Hoy Acción Nacional y el PRI son los partidos con la peor evaluación, ¿no? Y reitero, pueden venir aquí a echar un discurso y tratar de utilizar una doble moral, pero la gente no les cree, ¿no? Y finalizo diciéndote, Adela, que yo nunca trato de traer otro programa aquí a tu mesa. Pero al parecer el programa donde es columnista distinguido Damián Cepeda
que se llama Typical, no tiene ahora el mismo problema que tú, un vecino incómodo que nomás anda perforando no me el techo. digas. ¿No? Allá les pasa lo mismo, Otra ¿no? vez con la Típica. Oye, Dale, es que lo Arturo. viste distinguido de ahí. Sí sabías que de aquí Ya se va dijo para que él va allá. donde lo invita. No, de ahí está muy cómodo. Ah, ¿de aquí te vas para allá? Claro, ¿no? Pero ahí vas generalmente, ¿no? Una vez por semana. Imagínate. ¿Puedo decir los ellos nombres ven, de los- ellos ven ovnis. ¿Puedo o sea, decir los nombres de los lugares que voy? Claro. No ofendo a nadie. No. TV Azteca, Televisa, La Saga, Radio Fórmula, muchas locales. Seguro aquí y es donde también un más te programa ven. con Emilio Álvarez y Casa y con la diputada Paulina Rubio en La Típica. Le estoy orgulloso muy de todos. bien. Quien me quiera invitar a sus estados o a algún programa, con muchísimo gusto. Por cierto, también cuando me han invitado, ya dejaron de invitar a la gente de la oposición, pero Canal 11 también iba. Van a tener un problema en Canal 11, porque los derechos de la audiencia de la ley de comunicación hablan de que tienen que reflejar pluralidad. Entonces, Y ahí yo no sé no. qué van a hacer. bueno, pues, para que veas, les van a vaya, suspender la señal. hasta que reconoce una ventaja. Ya vas a poder suspender la señal. Esa negatividad está volviéndose positiva. No, mira, fíjate, Adela. Ya para terminar, porque se tiene sí, que ir. Ya nos Sí, tenemos sí, que ir, sí, pero te sí. lo dejamos. Como quieras. Que no te dé miedo, hombre. escucha. No, te lo dejamos, Sale. pues los que A tenemos ver, chamba ya somos para los- terminar, Él ya está en el querido retiro. Damián. Fíjate nomás. Oh, pues. Le encanta, imagínate lo que significa para 130 millones de mexicanos Esa que no son gente diputados. libre nomás. Escuchar esa tontería que acaba de decir. Le Pero bueno, duele, déjalo en la le duele, soberbia. le duele, No, pues. te lo quiero Está bien, está en el remarcar. retiro, no tiene nada de malo, a los pues. que están oyendo, que ese es el tipo de gente que los quiere gobernar. Pero bueno, sale. A ver, Adela, yo lo que digo es lo siguiente. Mira, si quieren debatir de resultados y más, encantado. Según el Coneval, tienen más pobreza extrema. ¿El qué? México. El Coneval Ya ni existe. todavía no entra en vigor la ley Sí. que acabas de Ya, aprobar. pues, Y ya la hablas. medición, otra vez que Tenía un modelo neoliberal. No lees, güey. No cambiaron la medición. El artículo de la pobreza multidimensional, te informo, diputado, no se cambió. Nomás cambiaron de quién lo va a hacer. Lo va a hacer el INEGI. El INEGI. Entonces va a seguir Que siendo tenía criterios la distintos. misma. La misma. Sí, claro que sí. Artículo de la ley de desarrollo Próximo social. martes te invito Ay, a poner Pero es modelos que el de INEGI medición. solo hace... Modelos de medición, Sale. ¿no? Porque hay un sistema Bueno, nacional de estadística. estadística de Hubieras- información sale. que Hubieras- es muy distinto a lo Está que bien. hacía. El Y es un debate Coneval. amplísimo, ¿eh? A ver, yo tengo hasta un estudio y podemos la próxima vez Para que todo, estemos aquí. sí, ¿no? muestras tu estudio y Pues todo. sí. Hubieras dicho en la votación de la ley que para eso te pagamos, que hubieran cambiado ese artículo porque no lo cambiaron. Entonces, entonces dice que la pobreza extrema subió Sí, exacto. en el gobierno de AMLO. Yo soy crítico abierto del gobierno anterior a ellos, pero bajaron 2 millones pobreza extrema, ¿no? Entonces digo, en cada punto hay que, digamos, verlo como tal. Hoy tienes problemas gravísimos en materia de empleo, fuertísimos, ¿no? El incremento del salario mínimo, si bien es muy justo, no le impacta más que a 190,000 personas porque no ganan el salario mínimo formal registrado ante el IMSS. ¿De qué le sirve a un informal, que es el 55% de la gente, que aumentes formalmente el salario mínimo? De nada, porque nadie va y vigila que te paguen el salario mínimo. Entonces usan el Sirve dato como de referencia todos. para poder establecer sueldos. Seguramente, es una locura lo que está diciendo. seguramente el Qué que vende, bárbaro, el que vende en la el tiendita de desprecio tacos. que le tienen al pueblo es increíble. No, simplemente sirvió no para- dejo o sea, manipular. estás diciendo que no sirvió para nada el incremento del salario mínimo. Lo ya acabas te de decir. escuché, ¿Sí o no? Ya te escuché, escucha. Si te Pero es que vas a tú querer hablas ir, más. Siento, adelante. O sea, Vamos siempre a hablas dejar más, de ¿sí o no? transitar. O sea, Si te quieres- tú hablas como 30 si te quieres minutos, ir, güey, por 5 cuéntalo. míos y por 5 de Juan. Bueno, cuéntalo. O sea, a No, ver, no, te no reto, pasen las te reto que mediciones. contemos El que las menos mediciones. habla es Juan. Y yo Más apuesto en concreto. esta, a ver, Más concreto. apuesto en esta mesa, Déjala, apuesto en pues, esta mira, mesa, que ayer me Damián decían, Cepeda ayer se me lleva el decían, doble de oye, tiempo de a ver, nosotros. lo Lo apuesto, Póngale un reloj. Voy Lo a apuesto. muchos programas Ahorita lo miden. que pongan un reloj y denos el tiempo tal cual. Ayer me decía alguien, oye, que no sé qué, ya te fijaste que no deja hablar cuando se le estás argumentando algo. Ya te casi que interrumpe para no tratar de que puedas decir la cosa. Y eso es lo que hace, pues. Se le duele, güey, es indefendible. Pero bueno, todo ese rollazo nada tiene que ver con mexicano. No es correcto, no importa si ganaron las elecciones o no, que el Lenguaje gobierno inclusivo, mexicanos y mexicanos, Damián. tengan, di como quieras, tengan Ah, bueno. tengan facultades abusivas.
Hay que hacer leyes correctas que protejan tus derechos y para eso estamos, para visibilizar y para proponer cambios y para hacer buenas legislaciones. Sí a fortalecer al Estado para combatir la seguridad pública, no a fortalecer a un gobierno que quiera abusar de esas facultades. Punto. Si estuvieran de acuerdo, lo hicieran. Yo nomás les dejo esta pregunta para terminar. A ver. Si hace sentido, si dicen que no quieren espiar, si dicen que no quieren abusar, ¿por qué se negaron a ponerlo en la ley? Punto. Gracias. Saludos. Gracias a ustedes. Gracias, Adela. Gracias, Adela. Nos vemos próximo martes. Próximo martes nos Aquí vemos. nos vemos. Gracias, Adela. Gracias, Juan. Mira el tiempo. Timbre, cronómetro, con cronómetro. Póngalo, Hay que medir el póngalo, tiempo, Lo voy a cronómetro, poner, pero encantado. además ahorita van a... Al fin.